Dieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviéndose a Josué le dijeron: no es necesario que suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sefarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo número 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Verso 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, amado Dios, porque en todas las naciones, en muchas de las naciones, y en todas, Señor, tú quieres levantarte un pueblo que alabe tu nombre, un pueblo que hable de ti, una nación, Señor, que se alegre en tus mandamientos. Gracias, Señor, porque aquí nos has plantado y nos has puesto para hacer luz, Señor, a este lugar en donde nos encontramos. Te suplico, Señor, que nos fortalezcas y que nos alimentes por medio de la palabra de Dios y nos ayudes a entender y nos des no solo la sabiduría, pero también, Señor, la inteligencia y la fuerza para entender y obedecer lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Te lo pedimos, por favor, en el nombre del Salvador de todos los hombres, Cristo Jesús. Amén y amén. Si bien es cierto, vamos a ver todo el capítulo 7, pero no quería leerlo todo para que no perdamos de vista lo importante o lo inicial, por lo menos. Sin embargo, lo que este capítulo, el libro de Josué, capítulo 7, nos enseña, hermanos, es acerca del pecado. Acerca de cómo el pecado rompe la comunión del pueblo de Dios para con su Dios e impide no solamente que la bendición y que el respaldo de Dios estés con su pueblo, sino que por otro lado también trae a nosotros, a las personas que lo cometen o las personas que estén involucradas directamente o indirectamente, tristeza, desánimo y detiene el avance del pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta es otra de las razones por las cuales un creyente se desanima, un creyente se desalienta. La semana pasada veíamos que el creyente puede desanimarse, puede desalentarse por circunstancias externas, por circunstancias difíciles, por pruebas, tribulaciones, vaya. Hoy vamos a ver que otra de las razones por las cuales un creyente se desanima, se desalienta, se detiene, es justamente también por el pecado. Por el pecado que otros cometen contra mí, o por el pecado que yo cometo también, voluntaria o involuntariamente. Al final, pecado es pecado, detiene la bendición de Dios, rompe nuestra comunión con Dios, y por ello la Biblia nos manda, y este pasaje nos enseña esto, a levantarnos, ¿sí? A levantarnos, a limpiarnos de ese pecado justamente que nos detiene y a adorar a Dios como Él lo manda. Una de las cosas que el pecado, o una de las cosas que hace tan peligroso el pecado, es que llamémoslo así, distorsiona la grandeza y la majestad y la santidad de Dios. Una de las preguntas que yo me hacía cuando leía y estudiaba este pasaje es,
caray, el pecado de Acán, si lo comparas con otros pecados, no era tan escandaloso, ni era tan terrible. Es decir, hay otras personas que han pecado de peor manera, han matado personas, han asesinado niños, han cometido inmoralidades terribles. Él solamente robó algo que le pareció valioso. Pero igual Dios lo consideró algo terrible, de tal manera que consideró a todo el pueblo culpable por causa de Acán. Y el castigo para Acán fue terrible, fue la muerte, no solo para él, sino para su familia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese nivel de severidad? ¿Por qué el castigo tan duro? Vamos a ver entonces, hermanos, hoy, que el problema con el pecado no es tanto el acto que se comete, sino contra quién se comete. Vuelvo a repetir, lo grave del pecado no es tanto lo que yo haga. Claro, a nuestros ojos humanos no es lo mismo robarme un lapicero, robarme una billetera que matar a alguien. El problema no es ese, el problema no es lo que yo cometa, sino contra quién lo estoy cometiendo. Y eso es lo que queremos ver hoy. Entonces, en primer lugar, quiero basarte en este pasaje, en este capítulo, 3 puntos importantes. En primero, no subestimes el poder del pecado. Versículos 1 al 3, no subestimes el poder del pecado. No pienses que el pecado que tal vez estoy cometiendo, bueno, no es una cosa tan grave, no es algo tan peligroso. No lo subestimes. El poder tiene el pecado, el pecado tiene el poder. El pecado tiene el poder, hermanos, de crecer. El pecado tiene el poder de enraizarse. El pecado tiene el poder de volverse cada vez más fuerte. Punto número 2, asume la responsabilidad por el pecado. Versículos 4 al 9. Asume la responsabilidad o asume tu responsabilidad por tu pecado. Una de las peores cosas que a veces podemos hacer es victimizarnos, es tratar de echar la responsabilidad sobre la otra persona o otras personas y no asumir que el que pequé soy yo y que yo soy el que tengo que cambiar. Y en tercer y último punto, santifícate y erradica el pecado. Versículos 10 al 15. Versículos 10 al 15. Vamos entonces al primer punto. No subestimes el poder del pecado. Ya hemos leído hace un instante que una de las cosas con las que empieza, o la principal cosa con la que empieza este capítulo, es hablando acerca de un hombre llamado Acán. ¿Y qué hace o por qué se le conoce a este hombre Acán? Dice la palabra del Señor, es que él toma, y estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, este capítulo empieza con este hecho ya pasado, o sea, llamémoslo así, Acán ya lo había cometido. Había tomado algo. Ahora, no estaba mal tomar botín de los enemigos de la guerra. Si tú ibas a la guerra y vencías, la ley de la guerra era que tú tomaras los bienes del vencido. Y eso se le llama botín. Lo vemos varias veces en la Escritura. Lo hizo Abraham y lo hicieron otros también. Lo hizo David. Tomar los botín, tomar los bienes del enemigo derrotado en batalla. El problema con este botín es que estaba dedicado, dice la Escritura, al anatema. La palabra anatema, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, tiene el mismo significado, algo destinado a la destrucción, algo destinado a la perdición, algo marcado para ser destruido. Es decir, no se puede utilizar para otra cosa. No lo puedo utilizar porque está marcado para ser destruido como parte del juicio de Dios sobre algo. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a ver que Amalek, todo el pueblo de Amalek era anatema, estaba condenado para la destrucción. Es más, el Señor dice, Amalek es un pueblo contra el cual el Señor estará airado para siempre. Terrible. En el Nuevo Testamento usted va a ver al apóstol Pablo que dice, el que no ama al Señor Jesús, sea anatema. Si el que no ama al Señor Jesús está condenado a ser destruido, porque ha rechazado al Hijo de Dios. ¿Ve?
Entonces este hombre toma un botín que estaba destinado para otra cosa. Y por ende la ira del Señor se enciende contra los hijos de Israel. Dice la escritura que Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que están cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Los hombres subieron y reconocieron a Jai, y cuando volvieron a Josué le dijeron: no es necesario que suba todo el pueblo, que suban solamente 2,000 o 3,000 hombres, porque no es necesario que vayan más, porque son pocos. Y bueno, eso suena lógico. Ellos venían de vencer contra Jericó, una ciudad muy grande, una ciudad amurallada, que, valgan verdades, si no hubiera sido por el poder de Dios, ellos no hubieran podido conquistarla. Porque usted sabe, ¿verdad? Le dieron las 7 vueltas, Dios provocó un terremoto, los muros cayeron y recién el pueblo de Israel pudo entrar. Es decir, la intervención de Dios, Israel jamás hubiera podido vencer a Jericó. Pero venían contentos, venían gozosos, venían confiados en la victoria previa. Ven pues a Jai, que en comparación con Jericó es una aldea, es una ciudad muy pequeña. Lógicamente dicen: ¿para qué vamos a cansar a todo el pueblo? ¿Para qué vamos a movilizar a todos los guerreros? Que vayan 2,000 o 3,000, es suficiente. No necesitamos más. ¿Cuál era el problema? El problema era que tanto Josué como los espías, como realmente muchos, no digo todos, pero muchos, ignoraban que la condición de Israel, espiritualmente hablando, delante de Dios, había cambiado. Seguían siendo los mismos. Tenían los mismos guerreros, tenían la misma experiencia, tenían el mismo valor, la misma fuerza, pero espiritualmente hablando, algo había cambiado y ellos no se habían percatado. Me hace recordar a este juez que usted seguro va a recordar apenas escuche su nombre, Sansón. ¿Qué se dice de Sansón? Que este hombre, en su desobediencia, ¿verdad? El Espíritu de Dios se apartó de él y Sansón no se había dado cuenta. Entonces, cuando vienen los enemigos contra Sansón, él dice: los derrotaré como las otras veces. Y no los pudo derrotar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Pero el problema no solamente que de por sí eso es un problema, el problema más terrible era que él no se había dado cuenta. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, había cambiado su posición espiritualmente hablando delante de Dios. Todo empieza por Acán. Todo empieza por él. Ese hombre, en pleno combate, sabedor de que la orden del Señor era que todo eso que estaba ahí era condenado para la destrucción, él toma para sí, ¿verdad? Él toma para sí, para su propio provecho, pues, cosas que no debía haber tomado. Y esa es la esencia del pecado, hermanos. Es decir, Acán no violó a nadie, Acán no mató a nadie, Acán no blasfemó contra Dios, como hemos visto que en otros casos ha sucedido. Acán no presentó fuego extraño delante de Dios, Acán no se rebeló contra el rey. O sea, si lo pones en balanza, humanamente hablando, lo que hizo Acán puede ser algo pasable. Pero lo que nos está mostrando la Biblia es cómo Dios lo ve, no como nosotros lo vemos. Yo no puedo ver y decir: bueno, Acán, ¿qué te dije? No agarres eso, ya sabes qué, anda, devuélvelo, ya, por favor, anda, vete. Y ya está. Pero la Biblia no nos está mostrando cómo nosotros lo vemos. La Biblia nos está mostrando cómo Dios lo ve. Y cómo Dios lo ve, dice: se enciende la ira del Señor. Ojo, no solo contra Acán, contra todo el pueblo de Israel. Y eso me causa una curiosidad. ¿Por qué contra todo el pueblo? Bueno, la Biblia nos enseña que hay una responsabilidad corporativa, ¿verdad? Es decir, el pecado del padre afecta a toda su familia. El pecado del líder, del pastor, afecta a la iglesia. El pecado de un hombre que está a la cabeza de un país afecta a todo un país. Hay una responsabilidad de alguna manera compartida y efectos colaterales de las decisiones o malas decisiones de una persona.
Este hombre codició, este hombre tomó lo que no debía de tomar. Pregunta, ¿nadie lo vio? Bueno, no sabemos, ¿no? La Biblia no nos dice si alguien lo vio. Probablemente sí. Y tal vez le dijeron, oye, ¿qué haces? Shh, calla. Bueno, si en el campo de batalla nadie lo vio, imaginemos que nadie lo vio. Está bien. Al llegar a su casa, porque tenía familia, la Biblia dice claramente que tenía familia. La esposa no lo vio. Las esposas ven todo, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? A veces llego a la casa y, ¿qué has comido? Nada. Acá huelo. Las esposas saben todo, hermanos. Amén. La esposa no lo vio. Los hijos no lo vieron. Llegar con tremendo mando babilónico, lingotes de oro. No lo vieron escarbar, no lo vieron esconder. Yo creo que no solamente la familia, creo que varios lo vieron, pero dijeron, bueno, no es mi problema, así que yo miro al costado. Como muchas veces suele pasar, ¿verdad? El asunto y el punto es que ese hombre desobedeció. Puso su voluntad, sus perspectivas, porque tal vez él dijo, bueno, estamos yendo a la batalla, me estoy gastando, estoy cansándome, algo tengo que sacar de aquí. Algún beneficio tengo que obtener. Y ese, vuelvo a repetir, hermanos, es la esencia del pecado. Es hacer mi voluntad, es pensar que lo que yo pienso, valga la redundancia, lo que yo decido o lo que yo siento es mejor que lo que Dios ha expresado que yo debo de pensar, sentir o hacer. Es la esencia, como muchos han dicho, de lo que la serpiente le dijo a la mujer, ¿verdad? Con que Dios les ha dicho que no coman de esto, no es cierto, ¿no? Cómelo porque vas a ser como Dios. Ese es el pecado, la oferta de que al hacer tu voluntad, tú vas a ser tu propio Dios, tú vas a ser el dueño de tu vida, tú vas a hacer y cosechar los beneficios de tu propio pensamiento. Y eso es lo que hizo Acán. Pero lamentablemente esto ocasionó terribles consecuencias. Hermanos, hay un tiempo para todo. Pero cuando se trata de obedecer al Señor, no debería haber tiempo para otra cosa. Es decir, deberíamos de obedecer inmediatamente y sin cuestionamientos. Sin cuestionamientos. La ira del Señor entonces se encendió sobre el pueblo de Dios. Y Josué y los espías y todos los demás no se percataron de esta situación. Te dije hace un momento, probablemente la familia lo vio y no dijo nada. Probablemente alguien más en el campo de batalla también lo vio y simplemente hizo la mirada hacia otro lado. Nadie indagó, nadie se preocupó en mirar que efectivamente sus hermanos y hermanas cumplieran lo que Dios había mandado. No lo dice la Biblia, pero tú lo infieres, ¿verdad? Si te están diciendo, si Dios te está diciendo, no tomes nada, porque todo el pueblo va a ser culpable, entonces yo no solamente me estoy cuidando a mí, sino que estoy mirando por si acaso a alguno de mis hermanos se le vaya a ocurrir coger lo que no debe coger. Porque eso no solo le va a afectar a él, me va a afectar a mí también. Y desde ahí ya vemos un principio en la importancia que luego se ve ya claramente en el Nuevo Testamento, la importancia de cuidarnos los unos a los otros. Porque vuelvo a repetir, hermano, el pecado no solo me va a afectar a mí que lo cometo, sino también te va a afectar a ti porque estás relacionado conmigo. Amén. Después de la victoria de Jericó, Josué hizo algo bueno, volvió a enviar espías para investigar a la ciudad de Jai, la próxima que iba a ser atacada después de Jericó. El problema, vuelvo a repetir aquí, es que los espías se confiaron y Josué también, ¿verdad? Los espías se confiaron, emitieron un juicio humanamente racional, humanamente lógico, pero espiritualmente equivocado. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, si es una ciudad pequeña
y nosotros somos bastantes, no es necesario que todos vayan. Con que vayan 2.000 a 3.000 es suficiente. Josué, si tú ves acá en el texto bíblico, no oró, no consultó a Dios, no le pidió consejo al Señor. Y esta es la segunda vez en la Biblia que vemos a Josué cometer ese error. La primera fue con los gabonitas, ¿te acuerdas? Ellos se acercaron y engañaron a Josué, diciéndole que venían de tierras lejanas. Y Josué, de buen corazón, dijo, ok. Pero él no sabía, porque no oró y que eran gabonitas, y al final lo engañaron. Entonces, esta es la segunda vez que Josué comete este error: no orar, no pedir, no consultar al Señor. Y si bien es cierto, aunque Josué no había pecado, uno del pueblo sí. Y Josué era responsable. Cuando una persona es responsable, hermano, yo no puedo decir no sabía. Eso no se puede decir. Yo tengo que saber, porque si no, no soy responsable, pues. Cuando uno le pregunta a un padre de familia, ¿cómo está tu hijo? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Tú eres el padre. Tú tienes que saber. Es que es tu responsabilidad. ¿Usted me entiende? Si yo le pregunto a un líder del ministerio, ¿cómo está tu ministerio? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Tienes que saber. Es tu ministerio, es lo que Dios te ha encomendado. ¿Cómo no vas a saber? Hay una responsabilidad. Yo no puedo decir, no sé, no me contaron, no sabía. Josué no había pecado, pero uno del pueblo sí, y lamentablemente él no lo sabía, porque no consultó, porque se confió, porque no preguntó. Josué no consultó a Dios antes de atacar a Jai. Josué se confió de la victoria pasada en Jericó y pensó que, bueno, simplemente si ya habían vencido en Jericó, bueno, obviamente podrían también hacerlo en Jai. Pero ya hemos visto, hermanos, y hemos dicho hace un instante, que el secreto de Israel no estaba en su estrategia militar o en su capacidad numérica, sino en la posición en la que Israel se encontraba delante de Dios. Y esa posición había cambiado, porque ellos ya no estaban espiritualmente caminando con Dios por causa del pecado de Acán. Entonces acá vemos 3 puntos importantes, o 3 problemas. 1, la desobediencia misma de Acán, el pecado. 2, la falta de cuidado, es decir, si alguien en el campo de batalla me vio o alguien debió verme, nadie me dijo nada. Ni mi esposa me lo dijo, ni o sea, nadie me dijo nada. Me vieron pecar y no me exhortaron. Me vieron pecar y no me llamaron la atención. Me vieron pecar y no me estorbaron. Yo sé que a veces no nos gusta ser estorbados cuando estamos haciendo algo mal. Es como, somos como esos niños chiquitos, ¿verdad? A veces mi hija está, la vez pasada tenía una tijera, algo quería cortar, yo digo, ¿qué estás haciendo? Nada. No me mientas, le digo. ¿Qué tienes en la mano? No. ¿Verdad? No nos gustan ser exhortados, no nos gusta ser estorbados, pero aún así es nuestra responsabilidad. Y el tercer aspecto, la búsqueda de la eficiencia lejos de Dios. Claro, enviar 2.000 o 3.000 era eficiente, no gastabas tantos recursos, no cansabas a todo el pueblo, estaba bien, era óptimo, era eficiente. ¿Pero era la voluntad de Dios? No. Por eso te decía al inicio, yo puedo estar haciendo algo bueno y a veces estar pecando, cuando no es la voluntad del Señor. Por eso el pecado, decía Pablo en Romanos capítulo 7, es en extremo pecaminoso, es engañoso. Porque en mi mente humana yo puedo pensar, pero estoy haciendo bien. A mis ojos estoy haciendo bien. A los ojos de Dios, ese es otro asunto. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayude, mientras estamos escuchando la palabra del Señor, a examinar nuestros propios corazones. Vuelvo a repetir, el pecado es tan engañoso que puedo yo estar haciendo algo bueno y así pecando. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, por más bueno que sea, por más loable que sea, por más digno de aplauso que sea, a los ojos de los hombres, no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios
expresada claramente en la palabra, es pecado. Es pecado. Como yo lo pinte, por más que yo lo trate de barnizar, por más que yo lo trate de matizar, el pecado sigue siendo pecado. Y el pecado rompe nuestra comunión con Dios, cambia nuestra posición, llamémoslo así, porque hay que tener también cuidado al decir eso. Nuestra condición de salvos delante del Señor no va a cambiar, pero nuestra posición de comunión con Dios, la posibilidad que Dios bendiga, abra puertas, derrame bendición, se refrena, se detiene, mi corazón empieza a endurecerse, dice el escritor de Hebreos, por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? El que yo me convenzo a mí mismo de que haciendo mi voluntad es mejor que hacer la voluntad de Dios. Ese es el engaño del pecado. Que yo me autoconvenzo de que al seguir en el camino de hacer mi propia voluntad estoy haciendo lo mejor para mi vida. Y la verdad, hermano, si lo ves en perspectiva y con una mente fría, no hay nada más necio. No hay nada más necio. Pero es más fácil ver los pecados de otros que los propios. Por eso que David oraba y decía, Señor, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos. Aún de los que yo no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta. ¿Verdad? ¿Lo ves? El pecado es peligroso, hermanos. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura, perdón, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios 5 habla, es un capítulo corto, pero habla acerca de un caso de inmoralidad, de un hombre que tenía como mujer a su propia madrastra, al parecer. Y en la iglesia no decían nada. Nadie lo estorbaba, nadie lo exhortaba, nadie lo disciplinó. Más bien, la iglesia de Corinto se jactaba de sus dones y se peleaban entre ellos, hacían facciones. Y Pablo les dice, ¿qué hacen enorgulleciéndose? Y miren lo que tienen dentro de ustedes mismos. Un caso de inmoralidad que ustedes consienten. Y les dice Pablo a los corintios, no saben que un poco de levadura, de pecado, consentido, permitido, no exhortado, no disciplinado, leuda toda la masa. Y la levadura es una figura clara del pecado. No sé si alguna vez usted ha hecho pan. ¿Cuántos han hecho pan? En pandemia sobre todo. Creo que todos nos volvimos panaderos en pandemia, ¿verdad? Todos nos volvimos panaderos en pandemia. Y ahí descubrí que la levadura era como un polvito, unos granitos, son unos hongos, ¿qué será? Unos bichos ahí, que tú le echas a la harina, le echas agua, sal y todo ello, y con el paso del tiempo y la temperatura, ¿qué sucede? La masa empieza a crecer. ¿Por qué? ¿Por arte de magia? No. Porque la levadura comienza a consumir. Yo no soy químico, algo consumirá de ahí. Y la levadura se tira sus gasecitos, ¿verdad? Y emite gases que inflan la masa. Usted está comiendo gases de un bicho. Bueno, si lo ve de esa forma, ¿no? El punto es que afecta a toda la masa. Usted ha hecho solamente un poquitito de levadura y ese poquitito de levadura crece hasta afectar toda la masa. Eso es el pecado. Cuando yo le permito, cuando yo lo trato de justificar y digo, bueno, pero no está tan mal. Yo me puedo engañar, pero la levadura sigue creciendo. Sigue creciendo.
Importante entonces, hermano, no subestimemos el poder del pecado. Examinémonos a nosotros mismos. Confrontémonos con la palabra de Dios. Confrontémonos con la opinión de personas que nos quieren y que no solo nos quieren, sino que tengan la suficiente objetividad para exhortarnos si es necesario. Con la palabra de Dios, por supuesto. Porque vuelvo a repetir, puedo estar haciendo yo algo muy bueno a mis propios ojos, pero es pecaminoso y no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Cuando me siento cargado, cuando me siento triste, cuando me siento con tendencia a la depresión o con tendencia a simplemente enfriarme, yo necesito examinar mi corazón y preguntarme, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo contrario a la palabra de Dios? El gran problema de la iglesia contemporánea, es decir, de estos tiempos, es que ya no se predica tanto del pecado. Y en aras de la libertad, muchos creyentes ahora realmente viven una vida pecaminosa. Es decir, si tú contrastas ese estilo de vida con la palabra de Dios, no es lo que Dios manda. No es lo que Dios manda. Y no quiero entrar en detalle porque si no acá me quedo toda la mañana. Usted me entiende, ¿verdad? El problema es que muchas veces, por el afán de la asistencia, de no caer mal, de no ofender, no se predica claramente. Y se tolera en las iglesias a personas que viven vidas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. No subestime entonces usted, querido hermano, el poder del pecado. No lo subestime, porque si usted lo subestima va a crecer. Va a crecer hasta el punto que ya no se puede detener. No asuma usted que todo lo hace bien. No asuma usted que no lo hace, que todo lo hace bien. Pida consejo. Reciba la corrección con humildad, porque el pecado es engañoso. No se confíe en el día de ayer. Usted el día de ayer pudo haber hecho grandes cosas para Dios. Usted el día de ayer pudo haber vivido en santidad. Usted el día de ayer pudo haber logrado cosas bonitas para el Señor. Eso no significa que hoy día la va a hacer. Cuidado. Cuidado, hermano. No se confíe. No subestime el poder del pecado. No lo haga, por favor. Segundo punto, asuma la responsabilidad por nuestro pecado. Dice la Escritura, versos 4 al 9, Josué capítulo 7. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. ¿Alguien por ahí bueno en matemáticas me puede calcular cuánto en proporción, en porcentaje es 36 de 3,000? Creo que es un poquito más de 0,1, ¿verdad? Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo dice, ¿qué pasó? ¿Estás ahí? Desfalleció y vino a ser como agua. Interesante, porque frente a Jericó, una ciudad amurallada y humanamente muy difícil de vencer, los judíos eran leones. Frente a Jai, una aldea que ni muralla tenía, vinieron a ser como pericotes. ¿Cuál era la diferencia? El pecado. El pecado no solamente nos roba entonces la comunión con Dios, nos roba la bendición de Dios, nos roba el gozo, nos roba la valentía, el valor, el arrojo, la confianza, la fe. Los que hace poquito eran espartanos victoriosos, ahora eran ratones, se escondían, huyendo. Y eso que ni siquiera fue una derrota aplastante, vuelvo a repetir, por eso calculamos en su momento, 36 de 3,000 es 0,1 y algo. O sea, yo sé que toda vida vale, hermanos, pero 36 de 3,000 tampoco no es la gran cosa. Sin embargo, esa derrota pequeñita hizo agua a la moral
del pueblo de Israel. Entonces Josué, al ver que el pueblo de Israel había sido vencido por un pueblito pequeñito, dice, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar al pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, dice, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vamos a ver algunas cosas acá. En primer lugar, el fracaso de Israel, esto era una crónica de una muerte ya anunciada, ¿no? Fracasaron cuando Acán pecó y cuando nadie le dijo nada. Cuando Josué no oró, desde ahí ya ni siquiera habían peleado, pero ya habían perdido ya. Ya habían perdido, porque no habían orado, porque no habían estorbado el pecado, porque lo habían permitido. Usted dirá, pero nadie sabía, pero tenían que haber sabido. Tenían que haber sabido. No necesariamente porque Josué tenga que estar entrando en cada tienda, tienda por tienda a mirar, no, pero para eso tiene líderes, para eso tiene personas alrededor. Alguien tenía que haber visto, por Dios. Un manto babilónico no es así, hermanos. Es una alfombra. Lingotes de oro no los puedes guardar en el bolsillo, son cosas grandes, pesadas, me dejo entender. Alguien tuvo que haberlo visto y nadie dijo nada. Ese es el problema. Nadie preguntó o nadie quiso preguntar. Nadie miró o se hicieron los ciegos, sordos y mudos. El gran fracaso de Israel en Jai, pocos vencieron a muchos. Una ciudad pequeñita como Jai humilló a Israel. Israel, consagrado a Dios, pudo vencer una gran ciudad como Jericó, pero Israel, fuera de la voluntad de Dios, ni siquiera podía vencer una pequeña aldea. Y eso es algo que yo les decía cuando estudiábamos el libro de Josué. Israel, de la mano de Dios, podía hacer cosas increíbles. Sin Dios, Israel solo era una pandilla. No era nada. Israel sin Dios no era nada. Nada, hermanos. Ni tenían experiencia militar, ni tenían carros de guerra, no tenían nada. Eran una pandilla nada más. Pero de la mano de Dios ellos podían hacer proezas. Obviamente, el pueblo de Israel se desanimó. Perdió el coraje, perdió el valor, perdió el ánimo, bajaron los brazos, temblaban las rodillas, el corazón se le hizo como agua, dice. Y Josué y los líderes también. Ahora, es interesante y es bueno que Josué y los ancianos se postraron a tierra, clamaron, rompieron sus vestidos, echaron ceniza sobre la cabeza, porque eso es una señal de arrepentimiento, de conmoción, de tristeza. El acto está bien. La actitud está correcta, es lo correcto, es lo que vemos en otros pasajes de la Biblia, cuando una persona busca a Dios, es lo que suelen hacer, está bien. La pregunta es, ¿está bien del todo? No, no. Y te digo por qué. Dios le va a decir a Josué, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo tirado y haciendo tu teatro? En pocas palabras. Escucha la oración de Josué. Vamos a leerla nuevamente. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos? Para que nos destruyan. ¿Qué está haciendo Josué? Está responsabilizando a Dios. Está cambiando, no Dios, él está cambiando los planes de Dios. Dios les había dicho desde los tiempos de Moisés que su voluntad era llevar al pueblo a la tierra prometida y destruir a todos sus enemigos. Esa era la voluntad expresa de Dios. ¿Qué está haciendo Josué? Haciendo que por las circunstancias cambia lo que Dios ha dicho. Hermanos amados, si Dios no juega, Dios no obra así. Dios no te dice una cosa y después te dice, uy, me equivoqué. No, así no era, era así. No. No, Dios no obra así. Él no dice y luego se desdice. Él no te dice A y luego te dice B. No, Dios
no es así. Si usted recuerda nomás la semana pasada, en las noches teológicas, ¿qué dijimos de Dios? Dios es inmutable. No cambia. Si vamos a ser precisos, no cambia en sus decretos. Hay cosas en las que sí cambia. En sus tratos. Claro. Si tú obedeces, Él te bendice. Si dejas de obedecer, ¿te va a seguir bendiciendo? No, no es que es inmutable. No, pues. Inmutable en sus decretos, en sus juicios. En sus tratos, no. Si tú desobedeces, cambia. Y te va a corregir. Es lo que está pasando acá con el pueblo de Israel. Dios ha decidido, ha decretado, ha establecido que Él quiere que su pueblo entre a la tierra prometida. El pueblo obedece bendición. El pueblo desobedece castigo. Pero lo que yo no puedo hacer es decirle y cambiarle el plan a Dios y decir, no, Señor, ¿para qué nos hiciste pasar entonces? ¿Para destruirlos? No, no, no. No, hermanos. Entonces mi primera reacción cuando empiezan a pasar las cosas malas no es, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me has hecho esto? No. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿En qué he cambiado yo? Que Dios ha permitido que las circunstancias en mi alrededor cambien. Porque Dios, mis amados hermanos, no cambia. ¿Qué he hecho yo? La oración no debería ser, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos para que nos destruyan? La oración debía de ser, Señor, ¿qué hemos hecho nosotros para que tú ahora no estés con nosotros y no nos bendigas en el plan que tú tenías de que pasemos y destruyamos a los amorreos? Esa era la oración. Josué le está echando la culpa a Dios. No solo eso, sino que en su tristeza, en su decepción, mira lo que dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá no te hubiéramos hecho caso. Eso es lo que está diciendo Josué. Ojalá no te hubiéramos hecho caso, porque tú no sabes lo que estás haciendo. Porque nos dices, pasen a Jordán y luego nos quieres destruir. Tú eres malo. Eres mentiroso. No sé ustedes, pero hay alguien ahí que estaba bien contento. Satanás, el Señor lo reprenda. Porque eso es lo que Satanás siempre quiere, que desconfíes de Dios. Lo que Satanás quiere es de que tú desconfíes de Dios, de que pienses Dios no es bueno. Dios me dice una cosa y luego hace otra. Dios no es digno de confianza. Mejor no le voy a buscar, mejor voy a hacer mis propios planes. Porque si yo me confío de Él, me va a ir mal. Eso es lo que Satanás quiere, que usted desconfíe de Dios. Esa es la esencia del pecado, desconfianza de Dios. No, no voy a diezmar, porque si diezmo no me va a alcanzar. Y Dios me dice, sí, sí, yo te voy a proveer, pero a la hora de la hora no me provee, Él es malo. No le da pena que yo no tenga plata. No, no voy a congregar, porque si congrego pierdo tiempo para hacer otras cosas. Y aunque Dios me diga que sí, que Él me va a dar fuerza, al final no. Él es malo. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que Satanás quiere, hermanos. Y Josué cayó redondito. Redondito cayó. Ojalá no te hubiéramos hecho caso, le dice Josué al Señor. Y sigue, no está contento, sigue todavía. Verso 8, ¡ay, Señor! ¿Qué diré ahora? Está preocupado de su reputación también Josué. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Si yo le prometí a este pueblo que íbamos a ser victoriosos, ¿y ahora dónde quedo yo? Me fallaste. Me dijiste que ibas a estar conmigo todos los días. ¿Te acuerdas? El Señor se lo prometió, Josué capítulo 8, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, Josué 8 no, ya ves, nadie sí me dice ni siquiera sabe. Josué 1. Sí, Josué 1, capítulo 8. Nunca se aparte. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es?
Capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de ti, de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice Josué? Me engañaste. No leí las letras chiquitas. Me dijiste que ibas a estar conmigo. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde quedo? ¿Dónde queda mi reputación, Señor? ¿Ves? Versículo número 9. Entra un poquito de razón en Josué. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Ya se fue un poquito al extremo también Josué, ¿verdad? O sea, en la mente de Josué ya estaban desaparecidos, ya se extinguieron ya. Claro, pues es que si tú ya no confías en Dios y ya no crees que te va a cuidar y no crees que te va a proteger y no crees que Él cumple su palabra, entonces estás en la nada, estás perdido, no tienes esperanza. Si Dios no te ha cuidado, y es verdad, como dice Josué, no te ha cuidado y ha mentido, entonces, ¿qué te asegura que Él te va a proteger más adelante? Entonces, ¿qué dice Josué? Seremos exterminados. Señor, no solamente mientes y eres malo, sino que no tienes el poder para cumplir lo que prometiste. Extrañamente, termina diciendo, entonces, ¿qué harás, Jehová, tu grande nombre? Y yo leo eso y digo, total, Josué, o es mentiroso o tiene un gran nombre, o es poderoso o es grande en la tierra. No te entiendo, Josué. Por un lado, dudas de Dios y por otro lado, lo alabas. Es que así somos, ¿verdad? Incoherentes. Así somos. Así somos, hermanos. Lo único rescatable de esta oración es eso, es la última parte. Que Dios tiene un grande nombre. Que Dios, hermanos, es fiel. Que Dios es poderoso. Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que Él ha prometido bendecir, Él lo va a bendecir. Que Él lo que ha prometido cuidar, Él lo va a cuidar. Que si Él ha prometido prosperar, Él va a prosperar. Lo que cambia no es Dios, lo que cambiamos somos nosotros. Y si yo cambio mi posición delante de Él, Dios va a cambiar su trato conmigo. Su palabra no cambia, su carácter tampoco, sus planes no cambian, pero su trato sí que cambia. Él no es como nosotros, pues. Yo puedo tener a mi hija y malcriarla, o mejor dicho, tratarla bien y darle un premio, y después que se desobedece y la malcrio porque le sigo dando premio. No, Dios no es así. Él va a cambiar su trato conmigo si yo cambio mi corazón para con Él. Y lo que busca el pecado es eso justamente, que nuestro corazón cambie, que desconfiemos, que no obedezcamos, que desconfiemos de Dios. Entonces, Josué se entristece, Josué desconfía de Dios, pero ya vamos viendo que es una oración equivocada. Ahora entiendes por qué Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Entiendes? No porque Dios no quiera que tú ores, sino que el pecado es tan engañoso, hermanos, que aún a veces pecamos orando. A veces pecamos orando. ¿Sí, verdad? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí sí. A veces hay creyentes que hasta lo contamos con orgullo, ¿no? Oh, yo me quejé contra Dios, yo le reclamé. Ese es pecado, por si acaso. Ni los arcángeles harían eso. ¿O tú ves a Gabriel ahí poniéndose pico a pico con el Señor? No. ¿Tú te imaginas a un ángel poniéndose así con Dios, reclamándole algo a Dios? No, no, no. Pero hay predicadores necios que dicen, reclama tu bendición, exígele a Dios. Cuidado. Estás hablando del Dios Santo. ¿Cómo que reclámale? No serás capaz ni de reclamarle a Castillo, vas a reclamarle a Dios. No te pases, pues. Él es Dios, yo soy una criatura. ¿Qué le voy a reclamar? No tengo nada que reclamarle. Nada que reclamarle.
Josué y los ancianos tuvieron una buena acción, orar, pero de una mala manera. De una mala manera. Hermano, Dios no cambia sus propósitos, aunque sí lo hace en su trato con el hombre. Si lo obedecemos, Él nos bendice. Si le desobedecemos, Él nos corrige. No, hermano, si tú eres creyente, Dios no te maldice por si acaso. Dios no puede maldecir lo que Él ya ha bendecido. Amén. Dios no te maldice, Él te corrige. Te corrige. Cuando algo cambia en nuestras circunstancias, debemos tener presente que lo que ha cambiado o cambia somos nosotros, no Dios. Él sigue siendo santo, bueno, justo y amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que cambia o ha cambiado somos nosotros, no Dios, hermano. Por eso te decía, hay que autoanalizarse. Hay que autoanalizarse. ¿Qué estaba haciendo que he dejado de hacer? ¿Qué no hacía que ahora hago? ¿Qué está trayendo esto a mi vida? Porque Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Yo soy el que ha cambiado. Amén. Si Dios permite pruebas en nuestras vidas es para preservarnos de pecados futuros. Si Dios nos disciplina es para corregirnos por pecados pasados. Su propósito no cambia. Nuestro crecimiento y nuestra santidad. Dios es justo y es bueno. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, verso 3. Creo que grafica mucho lo que nos pasa a muchos de nosotros. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En otras palabras, yo mismo me busco problemas y luego le echo la culpa a Dios. No, no, hermanos. No. Y si alguna vez un hermano te dice, ay, no sé por qué Dios me tiene así. A ver, siéntate, papá. Vamos a hablar bonito. Dios sigue siendo bueno. Tú has dejado de hacer esto, esto y esto. Por eso Dios te está corrigiendo. Amén. No responsabilices a Dios de algo de lo cual tú eres responsable. No responsabilices a papá, a mamá, a tu amigo, a tu amiga, al pastor, a tu esposa, por algo por lo cual tú y solo tú eres responsable. Y aún más, si tú eres cabeza de hogar, tú no solo eres responsable por ti mismo, eres responsable por tu esposa y tus hijos. Si tú eres líder de ministerio, no solo eres responsable de tu esposa y de tus hijos, sino de tu esposa, de tus hijos, de ti mismo y del ministerio que Dios te ha encomendado. Si tú eres pastor de una iglesia, no solo eres responsable de ti mismo, de tu esposa, de tus hijos y de los ministerios, sino también de toda la iglesia que Dios te ha encomendado. ¿Me entiendes? Responsable. Yo no puedo decir, no, yo no sabía. A mí nadie me dijo. A mí nadie me enseñó. ¿No? Yo tengo que saber. Tengo que saber. Jeremías capítulo 18, verso 11. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo el mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, mejore su camino y sus obras, para que no suceda eso. Pero ¿qué dijeron? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Ve? Claro, esto era lo que Israel dijo, un Israel sin Dios. Lo más triste es que muchas veces nosotros, cristianos, aún actuamos de esa manera. Decimos, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Yo voy a hacer lo que cualquier persona me aconseja, menos lo que Dios me dice. Ahí empieza nuestra caída, ahí empieza el final. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es autoanalizarnos, hermanos, para conocer si estamos cayendo en algún pecado que endurezca nuestro corazón y atraiga la disciplina de Dios sobre tu vida. Recuerda que cuando las cosas se ponen difíciles, el que ha cambiado no es Dios, sino somos nosotros. Por último,
Versículos 10 al 15 de Josué capítulo 7, vamos terminando. Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, por si acaso, no soy yo el que he mentido, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Ves? A los ojos de Josué y de los ancianos, su oración era lógica. Señor, nos has abandonado, nos prometiste bendición, no nos has bendecido, nos prometiste cuidarnos, no nos has cuidado. ¿Para qué te hicimos caso? A lo mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. El que tiene la verdad es Dios. Quien tiene la real perspectiva de todas las cosas es Dios, hermanos, no yo. Mi visión es limitada, es sesgada. La de Dios no. Él es veraz. Y todo hombre mentiroso, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios? En primer lugar, Josué, levántate. ¿Por qué estás sobre tu rostro? Vuelvo a repetir, no porque a Dios no le guste que la gente ore. No, Dios quiere que oremos. Pero no así, pues. Así no. La oración es para alabar al Señor. La oración es para bendecirle. La oración es para derramar nuestro corazón. No es para atribuirle al Señor despropósito. No es para quejarte, no es para reclamarle, no es para exigirle. Es para alabarle. Amén. Ante el clamor de Josué, Dios le muestra lo que está pasando. En primer lugar, Israel ha pecado. Y eso es interesante, ¿no? Porque realmente fue solo uno el que pecó, pero Dios considera a toda la nación responsable. Por ese pecado, Israel ya no podrá hacer frente a sus enemigos. El pecado les ha contaminado a todos. Y mira lo que dice el Señor. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé, han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido. Eso es interesante. ¿Dónde han mentido? Porque hasta ese momento nadie ha tenido contacto con Acán. Seguramente alguien de la familia dijo, papá, ¿y eso qué cosa es? Ah, no, algo que me encontré por ahí. Una bendición que por ahí alguien me dio. Han mentido y aún lo han guardado. Y también puede ser porque Josué le dijo a Dios esa oración, ¿no? Es una oración mentirosa, porque está atribuido sobre Dios cosas que no eran ciertas. Han mentido y han guardado entre los enseres. Por esto los hijos de Israel han vuelto o no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Eso es fuerte, hermanos. O sea, Acán no solamente tomó del anatema, recuerda, tomó de lo que estaba condenado para destrucción, sino que al hacerlo, él, su familia y todo Israel llegó a ser anatema también. Se contaminó al grado que ahora Dios los considera condenados a la destrucción también. ¿Ve? ¿Usted se acuerda en los tiempos antiguos? Los muchachos tal vez nunca han visto eso, pero antes cocinábamos con querosene, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de mi promo hay que cocinábamos con querosene? O teníamos lamparines, ¿verdad? ¿Cuántos no han terminado negros del hollín? Ensuciaba todo, ¿verdad? Era horrible. Gloria al Señor por cálida. Antes no era así, tú te acababas negro de todo el hollín que botaba eso. El pecado es así, hermanos. Tú no te quieres ensuciar, pero acabas completamente sucio. Infecta todo lo que toca. Por su pecado, entonces ya no podrán hacer frente a sus enemigos. El pecado les ha contaminado a todos. Dios los considera anatema. Sin embargo, la buena noticia es que la situación no es definitiva. A diferencia de Amalek o de los amorreos, por ejemplo, que estaban destinados a la destrucción, la situación de Israel era temporal siempre y cuando ellos cambiaran su posición. Si ellos volvían a la obediencia, Dios volvería nuevamente a bendecirlos. Si ellos se arrepienten, se santifican y quitan el anatema de medio de ellos, Dios les perdonará
y volverán a gozar de la comunión y la bendición de Dios, volverán a ser otra vez ese pueblo indestructible que Dios siempre ha querido que sean. Si bien es cierto, hermanos, Dios considera a todo el pueblo culpable, Dios no va a castigar a todo el pueblo. Todos son culpables, pero Dios va a juzgar, en este caso, a Acán y a su familia. Aquí podemos ver una sombra, ¿verdad? Una pequeña sombra de lo que sería la obra de nuestro Señor Jesucristo, obviamente salvando las diferencias. Aquí en la historia de Acán es el mismo Acán el que paga por su pecado. Nuestro Señor Jesucristo es el inocente que paga para salvar a todo un pueblo, ¿verdad? Acá el pueblo de Israel era inocente, Acán era el culpable, pero él mismo paga por su pecado. Nuestro Señor Jesucristo era inocente, el mundo era culpable, y él toma esa culpa para llevarla en nuestro lugar. ¿Cuál es la orden del Señor? Mira lo que dice el verso número 13. Una vez más le dice Dios a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaré, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare, esa se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por sus varones, y los varones que Jehová tomare, entonces el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Entonces, hermanos, lo que Dios les pide ahora aquí al pueblo de Israel, a Josué y a todo el pueblo de Israel, es que se santifiquen. Lo que Acán hizo en privado, a oculto, Dios ahora lo va a mostrar públicamente. ¿Por qué? Es una buena pregunta, hermanos. ¿Por qué? ¿Dios quería avergonzar a Acán? Pienso que no. En la clave está en lo que Dios le dice a Josué. Dios le dice, levántate y santifica al pueblo. Y dile lo que va a pasar. Recuerda, el pecado es destructivo. Dios ama a su pueblo, pero no tolera el pecado. Va a castigar el pecado. Y así que lo que va a hacer es esto. El pueblo tiene que santificarse, se va a comunicar al pueblo la situación y hacerle entender la gravedad del pecado. Dios va a disciplinar a ese pecador y todo el pueblo lo va a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque te dije al inicio de esta prédica que el pecado no es peligroso, no es grave por el acto que se cometa, no tanto, sino por contra quién se comete. Te lo dije también al inicio, Acán no asesinó a nadie, Acán no blasfemó contra Dios, Acán no se rebeló contra Josué, como vemos que lo hicieron otros. Sin embargo, el castigo para Acán fue muy severo. ¿Por qué? Porque al hacer esto, Acán acarreó varias cosas. Uno, causó que Josué y los ancianos blasfemaran de alguna manera de Dios porque atribuyeran despropósito a Dios, desconfiaran de Dios. Y si los líderes desconfían de Dios, imagínate el pueblo. Y si el líder está pensando que Dios miente, imagínate el pueblo. No solo por eso. Si algo vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en los primeros libros, es un concepto que Dios quiere que quede bien claro en los lectores. Dios es santo. Amén. Y todo acto de rebeldía o indisciplina o irreverencia contra el santo Dios de Israel fue castigado con la muerte. Con el paso de los años, eso ya no se ve tan fuerte. Al punto que ahora muchas personas somos irreverentes contra Dios. Y Dios no nos mata, aunque pudiera haberlo hecho tranquilamente. ¿Por qué?
Porque Dios usó esos eventos al inicio como una señal, como un ejemplo de lo que no debiéramos hacer. Porque si Dios siguiera actuando de la manera como lo hizo con Acán o con los hijos de Aarón, por ejemplo, que ofrecieron fuego extraño, déjame decirte que 3/4 de la iglesia ya estaríamos muertos. Amén. Entonces lo que Dios quiere plasmar en la mente del pueblo de Israel y en nuestra mente hoy, hermanos, es que el pecado no solamente es hacer nuestra propia voluntad, el pecado no solamente es desconfiar de Dios, el pecado es faltar a la santidad de Dios. Ser irreverente, pues. ¿Cómo soy irreverente? De muchas maneras. Cuando considero que el culto cristiano debe estar girando en torno a lo que yo quiero. Y perdóname, pero no es así. El culto cristiano es un acto de adoración a Dios. Y cuando el pueblo de Dios viene a adorar a Dios, usted y yo deberíamos venir, uno, con la mejor de la disposición. Amén. Dos, sin las manos vacías. Tres, puntuales. Cuatro, con la mejor de nuestras ropas. No puedo venir a la iglesia, hermanos, con pijama. No puedo venir a la iglesia, hermanos, a adorar al Señor con lo primero que me encuentro en la ropa. No, pues. Nadie me dice que me tengo que poner la mejor ropa, pero por lo menos, aún en mi humildad, lo mejor que pueda. Vengo para estar atento a escuchar la palabra de Dios. No vengo para estar ahí con el celular o conversando con WhatsApp así bajito sin que nadie me vea o pensando ya, pero que ahora acabo, de me tengo que ir. Si es así, mejor no vengas. Mejor no vengas. Siempre he estado en contra de la idea de la enseñanza antigua, ¿no? De que el púlpito es un lugar santo, que esto no puede ni tocar. No, 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 no. No es por el lugar, hermano. Este es un trozo de madera, ni madera, es melamina, no sé qué cosa es esto. Esto no es santo. Al que predicamos es santo. Amén. Entonces lo que este cuadro nos quiere mostrar, hermanos, es que lo que Dios quiere hacer es reivindicar su santidad delante del pueblo. Pero que recuerda, hasta Josué mismo ha dudado de Dios. Hasta Josué mismo ha dicho, ¿qué hacemos aquí? Mejor no te hubiéramos hecho caso. El castigo es proporcional al grado de ofensa que ha recibido la santidad de Dios. Así que con este castigo, Dios va a hacer, uno, justicia a su propio nombre, una demostración clara a vista de todos de que el pecado trae maldición. Y tres, una demostración de que el problema no era Dios, eran ellos. Porque una vez que el pecado fue juzgado, inmediatamente volvieron a la bendición. Siguiente pueblo que enfrentaron, los derrotaron. ¿Qué pasó? Dios nuevamente estaba con su pueblo. Amén. Dios nuevamente estaba con su pueblo. Entonces, no hay otra solución para el pecado que no sea abandonarlo, hermanos. El pecado, recuerda, es hacer lo que yo quiero hacer, no lo que Dios quiere. El pecado es desconfiar de Dios. El pecado es pensar que Dios es mentiroso, que no nos guarda, que no nos protege, que Dios no nos va a cuidar. El pecado es atentar y faltar contra la santidad de Dios, contra la reverencia que Dios exige, contra la honra que Dios merece. Queridos hermanos, podemos estar en una chacrita con un toldito hecho de paja, en los lugares más humildes. Aún así, usted tiene que ser reverente a Dios. La reverencia no se desprende por la opulencia del lugar donde estás adorando a Dios, sino por el Dios a quien adoras. Y si usted no entiende eso, usted tiene problemas. Si hay algo que yo tengo que desarrollar en mi corazón, es reverencia a Dios. Amén. Reverencia, respeto, honra al Dios al que estamos adorando. Dios ha juzgado el pecado, hermanos. Y qué bueno, gloria al Señor, que Dios ya no juzga el pecado como lo hizo con Acán, castigándolo al mismo culpable, al mismo pecador, castigándolo, porque ya le dije,
3/4 o tal vez toda la iglesia estaríamos muertos ya. Dios ha juzgado el pecado en la persona de su Hijo. Él se ha llevado nuestra maldad, nuestra inmundicia, nuestra irreverencia, nuestra idolatría, nuestra mentira en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para que sigamos viviendo en inmundicia, en irreverencia, en idolatría? No, pues, el Señor ya se lo llevó. Para que nosotros ahora vivamos en obediencia, en santidad, en respeto a Dios, en amor, en gratitud, como Dios quiere. Un pueblo santo que goce de la bendición de Dios, que salga adelante de todas las circunstancias difíciles, no porque es un pueblo experto, ni es un pueblo muy eficiente o muy sabio, sino porque la mano de Dios está sobre ese pueblo y Él abre puertas delante de su pueblo. Amén. Recuerda, hermano, que en la obediencia a Dios hay bendición. Entonces yo te animo en esta mañana a que usted y yo nos autoanalicemos, con mayor razón aún hoy que vamos a celebrar la Cena del Señor, en la cual, queridos hermanos, si bien es cierto, hoy hemos recordado la historia del culpable que fue muerto por su pecado, Acán, yo quiero hacerte pensar más que en Acán, el culpable que murió en Jesús, el inocente que murió. Acán murió por su propio pecado. Jesús murió por tu pecado y por el mío. Y es su muerte la que recordamos. Recordamos la muerte de Acán para que infunda temor en nuestro corazón y para que no volvamos a hacer lo que él hizo. Recordamos la muerte de Jesús con gratitud, porque si no fuera por esa muerte, usted y yo no podríamos estar vivos. Recordamos la muerte del inocente, del justo que padeció por los injustos, para librarnos de lo que hemos visto hoy, el pecado. Tan terrible es. Pero qué bueno que Pablo dice, nuestra Pascua, Cristo Jesús, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Y qué queda ahora para los creyentes, hermanos? Vivir como a Dios le agrada. Luchemos contra el pecado. No se desanime, no se desaliente. Si usted está batallando contra el pecado y siente que está perdiendo la batalla, levántese. Escuche la palabra del Señor. 2 veces le dijo a Josué, levántate, santifícate y vuelve a caminar. Porque las puertas que Dios cerró por causa de mi pecado, Él las va a volver a abrir si yo vuelvo a caminar en obediencia a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el sacrificio precioso y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el justo que padeció por los injustos, el inocente que murió por los pecadores. Te rogamos, Señor, y te suplicamos por medio del Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para autoanalizarnos. Para, Señor, yo sentarme y meditar, sobre todo hoy que es el día del Señor, día en que yo consagro a ti mi vida y estas 24 horas, para ayudarme, Señor, a meditar y a reflexionar. Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿qué estoy haciendo que no debería hacer? ¿O qué he dejado de hacer que debería inmediatamente hacer?